días, amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Fíjense que ahora sí que toda la mañana, desde el día de ayer, estoy algo molesto por una campaña, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero me parece la campaña más estúpida que puede haberse echado. No, ya me quitó Zuckerberg. Bueno, les comento rápidamente que hay una campaña para apoyar una enfermedad que es de esclerosis, del síndrome de Lou Gehrig. Entonces varios artistas, empresarios, entre ellos del de Microsoft y Zuckerberg, se echan un balde de agua fría y con ello hacen donaciones. Y me parece estúpido que se esté tirando el agua. Recuerdo hace mucho tiempo que mis padres nos llevaban a pasear cada fin de semana a la ciudad de Cuernavaca, esta hermosa ciudad en Morelos, donde había varias quintas. Había unas personas que cuidaban esas quintas y bueno, nos invitaban y pues ahí era puro nadar, puro carne asada. Estoy hablándoles, quizá tenía unos 8 años, 10. Y de repente le digo a mis padres que si me dan dinero para gastar, para ir a la tienda. Salgo de estas quintas donde pues puras albercas, canchas privadas, mansiones impresionantes, casas de artistas y de gente muy potentada de México. Al momento que yo salgo, veo que un niño con las ropas muy maltratadas, sucio por la tierra, no porque estuviera sucio en realidad, entierrado, vamos a decir, iba con una maroma. En México se le conoce a la maroma como un palo, una extensión, un palo que se pone en los hombros, y al lado con botes de manteca, pero en lugar de manteca llevan agua. Así se le llama aquí, en México, a las maromas. Este niño iba cargando no sé cuántos kilos sobre su humanidad, pero supongo que 30 kilos en cada bote, son como de 30 litros estos recipientes, con trabajos. El niño iba sudando, cargando agua. Y yo me hice una pregunta: ¿por qué este niño no saca agua de su alberca? Imagínense el pensamiento que puede tener alguien que para mí era muy común estar en las albercas cada fin de semana. No sabía que el agua de las albercas no se tomaba, pero pensaba que toda la gente que vivía en Cuernavaca, Morelos, tenía grandes albercas y vivían en mansiones. Obvio, el tiempo pasó y comprendí que no. Viví en una casa, en una vecindad en la Ciudad de México, en Academia 14, que ahora está enfrente del Museo de José Luis Cuevas, y faltaba mucho el agua. Un día puse una cubeta a llenar y al ir corriendo, porque el agua ya se estaba llenando la cubeta, corro y mi madre va con una olla de leche hirviendo. Entonces corro cual niño y golpeo la olla de leche hirviendo y cae sobre mí. Afortunadamente pude yo voltear la cabeza y la leche hirviendo me cayó en el cuerpo. Inmediatamente me trasladaron a urgencias y bueno, afortunadamente no pasó de una cicatriz. Desde ese tiempo siempre he aborrecido, no justifico que la gente tire el agua. Subí una fotografía al Facebook, que ahorita nuestra producción va a poner a ustedes, en la que me manifiesto
en contra de esta campaña, vuelvo a repetir, campaña estúpida, ¿sí?, que están apoyando las grandes televisoras. Mientras ellos tiran el agua, vean esa fotografía en el que el niño lleva eso que yo les digo, una maroma, cargando agua en colonias que no tienen posibilidad. Niños que tienen que beber de pequeños lugares de agua que está sucia prácticamente, pero no hay otra oportunidad. Personas que se tienen que bañar con la orina de las vacas porque no hay otra posibilidad de tener el preciado líquido. Si pasamos la diapositiva, mi estimada Lupita, entonces, ¿cómo es posible? Por ahí varios amigos me decían que se justificaba que había grandes aportaciones por esta estupidez que llaman el Ice Bucket Challenge, ¿sí? Bañarse con agua fría. Vean estos niños que están bebiendo del agua de la lluvia que está derramándose de los techos. Zuckerberg me acaba de bloquear la cuenta de Facebook porque subió una fotografía donde aparece bañándose él con otras personalidades, pero la foto que ocasionó que Facebook me castigara la cuenta, dijo que estaba subiendo fotos de tipo pornográficas, de desnudos. La foto de desnudos es la que van a ver ahorita ustedes si seguimos pasando las imágenes, ¿sí? Van a ver cuál es el desnudo que Zuckerberg me prohibió y me canceló la cuenta. Yo no sabía que estaba ocurriendo esas fotografías. Como no tienen que beber, las excrescencias de los animales son bebidos por estas personas. Zuckerberg se ofendió, el dueño de Facebook, porque yo trataba de subir esa fotografía para decirle a mis amigos que me están criticando porque no se está apoyando esta campaña estúpida de tirar el agua. Porque ellos no saben qué es padecer de sed. No saben que se aproxima una tercera guerra mundial y va a ser por el agua. Qué forma tan estúpida. Y estúpido también Zuckerberg, que al momento que yo intento subir esa fotografía me canceló la cuenta. Afortunadamente me dice que 7 días los que manejan Facebook en México. Amigos, es un crimen desperdiciar el agua. Si se quieren bañar, que utilicen agua de canal o aguas no tratadas. Todos los que se hacen chistositos en los programas tanto de Azteca como de Televisa son unos verdaderos estúpidos los que están entrando a esa campaña. Donen, señores, pero vean las imágenes. México, el mundo, carece de agua. La tierra se está secando. Digo, no nos espanta, no nos llama la atención los temblores. Acaban de ver ustedes en las noticias esta gran franja, esta gran fractura que se hizo porque se está resecando la tierra. Nos inundamos, pero de agua sucia. Alto a esa campaña del Ice Bucket Challenge. Bueno, tenía que sacar mi frustración. Me parece que tenemos que hacer una campaña de concientización. Gracias por estar aquí, gracias a Controles, a Lupita que está ahí en la cabina, a Toño que está en las cámaras y a Nesli que atiende las llamadas. Espero que nos hagas tu comentario al 01 443 232 2912 al 14. Aquí
en Morelia, Michoacán, México. Tu programa, Si Comentario, un comentario pensado. Después de un corte comercial, volveremos a que nos entren un poquito para irme a llorar a gusto, gritar, estoy indignado, y que todavía estén aplaudiendo, y que amigos que se dicen amigos me critiquen porque estoy no apoyando a una campaña contra el síndrome del Gurin, o como se llame. Apoyemos de otra forma. Yo sé que estas personas están careciendo de un síndrome que necesita apoyarse, pero no asesinando a la humanidad, que es tirando el agua. Regresamos en un momento. Gracias. Bueno, amigos, ya regresamos, un poco tranquilos, me cuesta mucho, pero siempre he dicho que si yo no fuera pasional, pues no tendría nada. Y este programa, Si Comentario, un comentario pensado, si algo tiene, es que tiene pasión. Aquí nada de editar. Aquí, pues gracias que tenemos la libertad de prensa de decir lo que otros quizá no se atreven. Tal vez cometo algunas tonterías y me expongo. Y para pasar al invitado voy a exponerme un poquito más. El gobierno del estado de Michoacán está teniendo una gran crisis. No hay dinero, no hay ingresos. Se le ha proyectado al estado de Michoacán por falta de turismo, por falta de dineros. ¿Y saben qué hizo el estado de Michoacán? Suspendió el Encuentro Internacional de Investigación Educativa que se iba a llevar a cabo el día viernes 23 y el sábado 24 en la sede de la UNAM en Morelia. ¿Y saben qué argumentaron en la página el gobierno del estado de Michoacán? Que yo le hago un llamado al gobernador sustituto, Jara Guerrero, a que corra, que pida su dimisión inmediata de las gentes que están a cargo de la Secretaría de Educación y expresamente a los organizadores del Encuentro Internacional de Investigación Educativa, por ineficientes. Los señores arguyen en la página de internet, la pueden localizar, que suspenden el evento porque no hay condiciones de seguridad. Imagínense el mensaje que están enviando. De por sí la gente no quiere venir a Michoacán, que porque hay peligro. Créanme que hay un clima de tranquilidad. Necesita del turismo, no que espanten al turismo. Venían invitados de Venezuela, Cuba y de otros países a este encuentro. Y con la mano en la cintura, señor gobernador, corra inmediatamente estas personas que flaco favor le están haciendo. Están pateando la educación no solamente de Michoacán, porque era una proyección internacional de investigadores. Y estoy molesto porque yo iba a presentar una ponencia que se aceptó, ¿sí? Y bueno, deberíamos estar insultados todos los que habitamos este hermoso estado. Pero afortunadamente hay gentes comprometidas con el estado y con la preservación que tiene que ver, que nos asiste sobre los derechos humanos. Y para esto hemos invitado a un gran amigo comprometido con Michoacán, que es el director de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán, el maestro Ricardo Díaz Ferreira. Él nos va a hablar sobre el nuevo sistema de justicia penal y los derechos humanos, pero un tema que ahorita se ha llenado de muchas controversias, que tiene que ver con el acoso escolar, mal llamado, y lo hemos tratado en otros programas, del bullying. Caramba, pero vamos a ver qué nos dice y vamos a darle la bienvenida al maestro que ya le tocó oír todas mis frustraciones. Maestro Ricardo Díaz, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Con el gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto asistiendo a su programa para hablar de este tema tan interesante, tan delicado, pero que nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo
por coadyuvar con los maestros, con coadyuvar con los niños, por coadyuvar con los papás, pues para buscarle una solución y para preservar siempre sus derechos. En ese sentido estamos pues nosotros proponiendo algunas alternativas que pueden darse en las escuelas con este asunto de la violencia escolar, porque el término correcto pues es violencia escolar. Ese es el término correcto. Hay un término coloquial que se utiliza que es el bullying, es el más popular, acoso escolar es otro, pero el término correcto yo considero que es violencia escolar y tiene muchas aristas. Entonces ese es el tema por el cual estamos aquí nosotros saludándolos, y además porque tiene que ver con el regreso a clases. Venimos con una campaña que estuvimos en vacaciones, visitando a algunos amigos de los medios de comunicación que nos hicieron favor de invitar también, hablando en vacaciones de medidas preventivas, pero ahora ya estamos iniciando el ciclo escolar, ya inició el ciclo escolar y queremos prevenir y queremos que este año disminuyan los casos que pudieran darse. Entonces, esa es la idea de esta visita y bueno, pues me gustaría hablarle un poquito de esta violencia escolar. ¿Qué es esta violencia escolar? Pues me parece perfecto y lo felicito antes que nada, maestro Ricardo, porque son de las primeras personas que encuentro, he escuchado especialistas que siguen utilizando este concepto de Dan Olwetz, un noruego que crea el concepto de bullying. Es un término sajón, que nada tiene que ver con algo que nos es propio y que ayuda inclusive a la construcción del ser humano, que tiene que ver con la transitividad, pero bueno, son cuestiones psicológicas, pero que bueno, el maestro se ha ocupado y vimos el día de ayer en las noticias que un niño se tiene que cambiar de escuela que por violento. Pero vamos a ver qué nos dice el maestro Ricardo, pero fíjense que yo lo presenté muy a secas, pero nomás quiero leer un extracto de su trayectoria curricular. Es muy extensa, pero no nos alcanza el programa para hacerlo, pero es importante que sepan ustedes que él es abogado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Régules, es maestrante en juicios orales por la Universidad Autónoma de Durango, cuenta con estudios diversos en el nuevo sistema de justicia penal y derechos humanos del gobierno del Estado y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Como ustedes saben, en el 2015 arranca este nuevo sistema de justicia penal adversarial en Michoacán, y bueno, de hecho en toda la República Mexicana. También ha hecho estudios en lo que se refiere a los derechos humanos en la Dirección de Capacitación y Profesionalización del Gobierno de Michoacán, cursos de especialización en Derecho Internacional Humanitario por la Comisión Intersecretaria del Gobierno Federal, diplomado en Formación de Instructores Nacionales por la Facultad de Psicología de la UNAM, diplomado en Administración Pública por el Instituto Nacional y el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFEDET de la Secretaría de Gobernación, diplomado en Acceso a la Información Pública por la Universidad Michoacana, ha sido docente titular de asignaturas jurídicas y sociales en diversas instituciones educativas, diversos cargos en los que se ha desempeñado, me paso varios, miembro del Consejo Directivo de la Barra Michoacana del Colegio de Abogados, miembro del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán, miembro fundador y director ejecutivo del Consejo Nacional de Centro Histórico de México, AC, y más, y más, y más, y bueno, actualmente se desempeña, como les decía a ustedes a introducir su participación, como director de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Maestro Ricardo, una pregunta. Sí. Existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cada entidad federativa tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahora sé que el gobierno estatal, dentro de la misma estructura del gobierno, está esta dirección de derechos humanos, la unidad de derechos humanos
del gobierno del Estado. ¿No se empatan o cómo está? Si nos pudiera explicar a nuestro querido público. Y quiero decirle que ya están enviando por acá unos saludos, que nos están escuchando desde Sudamérica. Muchas gracias a Eva Procopio y a los amigos que nos siguen en Sudamérica, en Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, a nuestros amigos en Europa, propiamente en Madrid, a nuestros amigos en los Estados Unidos. Muchas gracias, Gwendolyn, allá en el aeropuerto John F. Kennedy y otras partes de los Estados Unidos, Florida, Miami y otra checo más. Y bueno, a nuestros amigos de la República Mexicana, por supuesto, a Durango, a nuestros amigos de Tamaulipas, de Veracruz, de Sonora, de todas las partes. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Verdad? Sí, qué bueno que hace la pregunta, doctor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es el órgano protector de los derechos humanos. La Comisión Nacional y las comisiones estatales, que son organismos autónomos, que eso es muy importante, se acaba de celebrar hace unos días la autonomía de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales de derechos humanos. Aquí nosotros tenemos una comisión nacional, una que vea los asuntos del orden federal, una comisión estatal, también autónoma, que nombra el Congreso del Estado y que es autónoma y que vea los asuntos del orden estatal. Pero además existen estas unidades de derechos humanos, no en todos los estados de la República, pero que poco a poco están surgiendo en los estados de la República, estas unidades dependientes de la Secretaría de Gobierno de cada una de estas entidades, porque es similar a la unidad de defensa de los derechos humanos que existe en la Secretaría de Gobernación Federal en México. Y estas unidades, a lo que nosotros nos dedicamos, es a coadyuvar con la comisión, con los órganos. Nosotros no somos el órgano protector. El único órgano protector son las comisiones. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros damos seguimiento a las recomendaciones de esa comisión. Nosotros hacemos que se cumplan y le damos seguimiento para que esas recomendaciones que emite el órgano protector de los derechos humanos se cumplan al interior de los gobiernos del Estado. Y que todas esas recomendaciones que se les va notificando a todos los titulares de las dependencias, nosotros las concentramos y estamos atrás de estos titulares y estamos trabajando con ellos para que se cumplan las recomendaciones. Además de que estas oficinas sirven para alinear las políticas públicas que tienen que ver con los derechos humanos en el gobierno del Estado. Entonces nosotros somos un ente que coadyuva al cumplimiento de las recomendaciones, a la atención de los derechos humanos dentro del gobierno, y que el gobierno del Estado no esté falto de una oficina de derechos humanos, que le diga cómo contestar, que le diga al ciudadano con quién acudir, que le diga al ciudadano cómo orientarlo, y que diga, bueno, pues nada más existe la comisión, allá vaya. Y si nosotros, además de que coadyuvamos con las comisiones y con los organismos internacionales a través de esta Comisión Nacional, de Secretaría de Gobernación, nosotros ayudamos a que estos derechos se cumplan y que estas recomendaciones se cumplan al interior del gobierno. Es una especie como de coordinación, como de contraloría, que tiene que ver con los derechos humanos, exclusivamente los derechos humanos. O sea, ustedes sí hacen que se ejecuten las recomendaciones. Así es, esa es nuestra función principal. ¿Y por qué estamos dentro de la Secretaría de Gobierno y no de otra, por ejemplo, o del despacho del gobernador? Porque la ley orgánica de la administración pública le da esa facultad al secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno es el responsable de los derechos humanos en el Estado. Por eso esta unidad es auxiliar del secretario. Y está en la Secretaría de Gobierno, no está en otra secretaría. El secretario de Gobierno, por ley, es el responsable de los derechos humanos, es el encargado de los derechos humanos en el Estado, y nosotros coadyuvamos con él. Esa es la razón. Qué bien. Bueno, y tiene muy poco tiempo, perdón que lo interrumpa. No, sí, me parece importante esto que nos dice, porque la queja que siempre ha existido de la gente, que bueno, la Comisión de Derechos Humanos parecería un elefante blanco, ¿no? Porque nada más recomienda, pero finalmente no se hace nada. Tengo la fortuna que haya sido mi maestro, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, de haber aquí entrevistado también al encargado estatal de Derechos Humanos. Y entonces usted, lo que ellos están trabajando e incumple igual la Comisión de Derechos Humanos,
usted se encarga de que se ejecuten en las o áreas, que se dé seguimiento. Que se dé seguimiento a las áreas. A las en las áreas. Si por ejemplo hay una recomendación a la Comisión del Agua, por ejemplo, por alguna cuestión de la Comisión Estatal del Agua, por cualquier violación a un derecho fundamental ahí, y se emite una recomendación, nosotros iríamos con esa comisión y le diríamos, a ver, te emitieron una recomendación, ¿cómo vas con el cumplimiento? ¿Ya cumpliste los puntos recomendatorios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Y somos el enlace con la Comisión Estatal. Pues menuda tarea le acaban de dejar con esto de la violencia escolar, que bueno, me parece algo que se debe atender Sí. con suma urgencia. Y bueno, veíamos este niño que se le tiene que sacar de la escuela porque se le cataloga como un niño violento. Me parece aquí que allí ya hay una violación de derechos al niño que se le está etiquetando. Sabemos que dentro de la criminología se conoce como la teoría del marbete o teoría de la etiquetización, etiquetar a alguien. ¿Le parece que después de un corte comercial nos diga qué es lo que está haciendo esta dependencia o esta dirección que lleva usted a su cargo, cuánta gente se encarga y está viendo lo de la violencia escolar? Así es, con mucho gusto. Muy bien, pues vamos a regresar con el licenciado Ricardo Díaz Ferreira después de un corte comercial. Bueno amigos, ya regresamos y estamos hablando con el maestro Ricardo Díaz Ferreira, un tema que es de por más interesante, la violencia escolar. ¿Qué debemos entender por violencia escolar y cómo lo está llevando su dirección, maestro? La violencia escolar es el maltrato que se da a una persona, ya sea físico, psicológico, emocional, de manera reiterada. En este caso puede ser a un alumno, tratándose de escolar, a un alumno, a un maestro, a alguien de la comunidad educativa. Entonces, cuando es constante, cuando es reiterado, cuando empieza a hacernos sentir mal, cuando empieza a asustarnos, es violencia escolar. Ahí, esa es la definición. Ahora, y bueno, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, ¿verdad? Hay 4 tipos de violencia. La primera es en las personas, o sea, la lesión, ¿sí? Directa. Un empujón, un aventón, etcétera. En las cosas, puede ser algo tan alarmante como que me estén maltratando mi mochila todos los días, que todos los días me sustraigan uno de mis cosas, de mis lápices, así desde siempre puede empezar, ¿no? Esa violencia. Psicoemocional, ahí usted lo sabe mejor que yo, estar hostigando a alguien, molestándolo, haciéndolo sentir mal, que eso es para mí de lo más grave, ¿no? Y la sexual, que también es muy grave, ya cuando se da una cuestión ya que llega a lo sexual, algún abuso, o alguna acción u omisión que ponga en riesgo la libertad, integridad y desarrollo psicosexual del estudiante. Entonces eso ya es muy grave. Y bueno, esos son los 4 tipos de violencia escolar que se pueden dar. Escolar se refiere a que sea dentro de una escuela, sí y no. Sí, porque debe ser, para que sea considerado violencia escolar, debe estar dentro de la institución, pero también puede ser en los alrededores. ¿Cuántas veces vemos grupito de compañeros de la secundaria golpean a un muchacho en el jardín que está enfrente de la escuela, con uniforme? Esa es violencia escolar, aunque esté fuera de la institución. Lo están golpeando allá afuera sus compañeros, ¿sí? Lo están hostigando, lo están maltratando, lo están metiendo un bote de la basura, eso es también violencia escolar, aunque sea en la barda para afuera, pero tiene que ver porque traen el uniforme, porque son sus compañeros, porque van saliendo de la escuela. Y la otra cuestión es el ciberbullying, que le llaman en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es esto del ciberbullying? Bueno, pues que la escuela se extiende a las redes sociales. Tan importante el día de hoy las redes sociales, el manejo de las redes sociales, tan importante, tan delicado que es manejar las redes sociales. Y el ciberbullying se puede dar cuando hostigan a una persona por Facebook, por Twitter, por estas redes sociales, por correos electrónicos, y puede ser a un alumno, a una alumna, subir videos, hasta los profesores han sido víctimas de esto. Entonces, esta es la otra cuestión que también es violencia escolar, aunque
no sé en la escuela, pero tiene que ver con la escuela, va ligado a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que propone el Consejo de Preventivo de Violencia Escolar? Hay un Consejo Preventivo de Violencia Escolar en el Gobierno del Estado, que surge de una ley, que es la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, que tiene en 2012 se publicó, y a partir de ahí se instaló este consejo preventivo que componen muchas instituciones. Y este consejo, porque no quiero decir que solamente la unidad lo esté haciendo, ¿no? Nosotros nos han invitado en algún momento a formar parte de este consejo, y nosotros hemos propuesto hacer imprimir esta síntesis de protocolo. Nosotros propusimos en el consejo que nosotros íbamos a aportar unos dípticos para quienes, para los profesores que los quisieran obtener, que se acercaran con nosotros. Nosotros tenemos este díptico donde les decimos qué hacer. ¿Por qué? ¿Quién es aquí la clave en esto? Nuestros profesores, nuestros docentes, nuestra gente de la Secretaría de Educación, que nos va a ayudar a prevenir todo esto, y que también ellos sepan qué hacer, porque muchas veces no saben qué hacer ante una situación de esta. Nosotros en 4 etapas les estamos diciendo qué hacer aquí en este documento, que lo pueden obtener si nos buscan en la Unidad de Derechos Humanos, se los regalamos con mucho gusto a los docentes. En la primera etapa... A ver, déjame mostrar el tríptico, por favor. Sí. Bueno, ustedes están viendo ahí el tríptico que nos trae el maestro Ricardo Díaz Ferreira. Aquí les voy a dejar Aquí va a dejar en el canal para aquellos que gusten. Pueden llamar al 232-2912 al 14 y con todo gusto se les va a dar. Y bueno, en la página, ahorita nos va a dar seguramente algunas páginas donde pueden localizarlo. Supongo que está en PDF, en alguna página que ahorita nos va a decir el maestro. Y bueno, maestro, me parece interesante esto. Ahora que antes de que regresaran de vacaciones que regresaran de vacaciones los alumnos, algunas dependencias públicas hicieron cursos para prevenir el bullying. Y me llamó mucho la atención, y me parece que hay que tener mucho cuidado en algún tipo de campañas, que unas personas que organizaron un curso del gobierno del estado, el curso consistió en darles cursos de defensa personal, y hasta pasaban ahí con las cámaras en el canal, los diversos canales que transmiten aquí en el estado de Michoacán, en la televisión. Digo canales porque, bueno, sería irresponsable no decir quiénes. Canal 13, que hacían una entrevista que ahí en el Parque Cuauhtémoc estaban dando estos cursos. Si te pegan, a ver qué le harías, y entonces le estaban diciendo cómo responder. Me parece que violencia genera violencia. No sé, no soy el especialista, pero he entrevistado demasiados especialistas que tienen planes contingentes y cómo abordar esto de la violencia escolar. Otros que le han llamado acoso, pero me parece que la palabra idónea es la que usted maneja. ¿Cómo ve esto? ¿Hay que darles defensa personal para erradicar el bullying? Bueno, yo desconozco el programa al que se refiere. Yo creo que hay varias teorías, hay distintas formas de abordar el tema, pero yo considero que lo que la ley nos dice está bien planteado, y el consejo y el protocolo que se hizo con mucho esfuerzo de los integrantes de este consejo, de muchas personas que hicieron este trabajo, que hay que reconocérselo al consejo preventivo, pues nos dice que debe de tener una primera etapa. Y yo quiero redundar en esto. Para mí lo más importante es la comunicación. 2, la comunicación, y 3, la comunicación, y 4, la comunicación, doctor. ¿Por qué? Porque si nosotros comunicamos en esta primera etapa información a los padres, nosotros como docentes, a los padres y a nuestros superiores, ya estamos dando el primer paso para solucionarlo. Si nosotros guardamos la información, se hace el problema más grande. El segundo paso, toda esta información que vamos acopiando, que vamos teniendo, debemos empezar con entrevistas, ver qué está pasando con esta persona, si es tanto con el generador de la violencia como con el receptor de la violencia. Necesitamos tener entrevistas.
¿sí? Valorar el conflicto, qué tan grave es. El maestro es clave en esto. Si el maestro pone atención y valora, puede valorar qué tan grave es o qué no tan grave es. ¿Sí? A lo mejor no es tan grave y se puede solucionar de una manera simple, a lo mejor sí empieza a hacerse grave el asunto. Y ya ocupa que formar una comisión, algo muy importante, levantar actas. Eso les va a servir a los docentes, les va a servir a los padres, les va a servir a los alumnos, a todos les va a servir y va a ser un respaldo que vayan levantando sus actas de todo esto que está pasando los maestros. También, si la conducta se define como violencia, se pueden, algo muy importante, aplicar los reglamentos internos. Pasaremos a una tercera etapa si esto sigue. Si en esas dos etapas esto no se concluye, podemos pasar a una tercera etapa. A ver, antes. Entonces, la primera es con el padre comunicar a padres o tutores. Y a los superiores, al y director. Superiores, correcto. La segunda etapa, acopiar la información, levantar actas. Para que haya un registro. Así es. Evidencias. Y si es manera de corregirla rápidamente, aplicar el reglamento de la escuela. Correcto. Y la tercera etapa, vamos a verla después de un corte comercial. Antes de irnos al corte comercial, hay muchos profesores, yo trabajo dentro del ámbito educativo, y profesores se han abstenido de llamarle la atención a algunos alumnos, porque ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, y los alumnos se quejan de que es que tú me estás maltratando, tú me estás haciendo. Entonces, la complejidad. Rápidamente antes del corte, una vez yo trabajo en educación especial, una alumna se tira al piso fuera de la escuela, del salón de clases, le digo levántate, no se quiere levantar, le digo párate por favor, le digo a la alumna, en eso va pasando un señor, lleva un machete, es gente de campo, yo trabajaba en una comunidad en Pedernales, le digo levántate por favor, le elevo la voz para que se levante, y el señor interviene. ¿Qué le estás haciendo a la niña? Y la niña empieza a gritar, ¡ah, no, maestro, no me vayas a pegar, maestro! Y dice, deja a la niña, le digo, por favor, no intervenga, siga su camino. Levántate, por favor, Alma, se llamaba la niña. Y empieza a generarse una tensión tan difícil que el señor estuvo a punto de darme un machetazo. Entonces, hay veces que la misma gente que vive alrededor de las escuelas no sabe el por qué se le está llamando la atención a un alumno. Sabemos que uno de los grandes retos y lo más difícil que tiene la educación es instaurar los límites. Pero bueno, ese es tema de otro programa y vamos a ver qué dice el tercer punto de esta propuesta que tiene la coordinación que encabeza el maestro Ricardo Díaz Ferreira. Regresamos después de un corte comercial. Bueno amigos, ya regresamos. Estamos tratando el día de hoy el problema de la violencia escolar. Nos está acompañando el maestro Ricardo Díaz Ferreira, que él es el director de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán. Entonces nos decía el tercer punto. ¿En qué consiste, maestro? Hay que hacer una relación de hechos, doctor. Hay que hacer citatorios urgentes, si esto continúa, para los padres, integrar un expediente. A los profesores integren un expediente, es muy importante que lo tengan. Informar a la autoridad superior, siempre hay que informarle a nuestros superiores, siempre hay que estarle diciendo, tengo este problema, tengo este asunto, dar vista, girar copia a nuestro superior, para que nos puedan respaldar en estos casos a los profesores, tener audiencias de conciliación, entre generador y receptor de violencia, valorar circunstancias agravantes, atenuantes, reparar el daño, se pueden hacer muchas cosas, sobre todo un plan de actuación, tener un plan de actuación, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Sí? Y ya ahí interviene, pues ya está el padre de familia, hay muchas escuelas, sobre todo las particulares, casi todas cuentan con un psicólogo. Entonces, digo, no hay pretexto para no actuar en estos casos, y en las que no haya un profesional de la psicología, pues yo creo que las escuelas públicas pueden solicitarlo. Yo creo que lo pueden solicitar a la autoridad superior, a la Secretaría de Educación, a la Facultad de Psicología, a las distintas facultades de psicología que hay en todo el estado, y asesorarse de un profesional. Eso yo creo que es muy importante, y siempre hacer referencia a un reglamento.
en la medida de lo posible, y cuando se complican las cosas, siempre estar informando a nuestros superiores para evitar problemas mayores. Y una cuarta etapa, que es el apoyo y seguimiento y prevención, que me parece fundamental. Escuelas para padres. Las escuelas para padres de verdad sirven mucho, que a nosotros que somos padres de familia de vez en cuando nos llamen y nos digan: señores, esta serie de problemas, va a venir un especialista a hablarles, invitamos a esta persona para que ahora nos hable este tema, ahora este otro tema, ahora este otro tema. Eso es muy importante. Trabajar con los psicólogos, es muy importante, esto que yo les decía, trabajo con los receptores de la violencia en seguimiento, trabajo con los generadores para resolver el conflicto y apoyarse siempre de un profesional. Todo esto de los talleres, de las escuelas para padres, mejorar las relaciones personales, desarrollar programas de reconocer actos de violencia, reconocerlos, aceptarlos, tratarlos, platicarlos. Por eso yo decía, 4 veces comunicación. O sea, 4 veces comunicación es lo que tenemos que tener, y si el profesor sigue estos pasos, se le va a hacer más fácil. Y las medidas posteriores, cuando la violencia no cese, si la violencia persiste, o si se da una comisión de un delito, inmediatamente denunciarlo. No hay que quedarse con eso, siempre hay que denunciarlo, avisar a nuestra autoridad superior, y si hay un delito, hay que ir a la Procuraduría y denunciar. Maestro, me llama mucho la atención esto último que me acaba de decir, asistir a la Procuraduría. Aquí tratamos un tema en que una persona es víctima de violencia en una escuela, la persona va y denuncia en la Procuraduría los hechos, y como respuesta la persona es consignada por haber manifestado la violencia con la que de la que fue víctima. ¿Qué pasó? Como en todas partes, la persona que la violentó, teniendo parientes en la Procuraduría General del Estado de Michoacán, le voltean las cosas y la persona se fue consignada. Tuvo que pagar posteriormente, nunca se le dice por qué es detenida, se manda directamente a Mil Cumbres, y me parece que eso resta mucho de credibilidad. Digo, desafortunadamente, ustedes acaban de retomar este gobierno que quedó muy herido, tal vez las autoridades laxas o incompetentes han originado esto. Maestro, desafortunadamente el tiempo nos ha rebasado. ¿Ustedes están trabajando conjuntamente con la Secretaría de Educación en el Estado? Claro, de hecho tuvimos una reunión hace unos días en una secretaría con el jefe del jurídico, viendo precisamente, retomando estos temas, y vamos a estar, en la medida que ellos también nos inviten, vamos a estar trabajando con ellos. La idea de nosotros es apoyar, porque tiene que ver con derechos fundamentales de los menores esto. Entonces, para eso nosotros es muy importante, y que tengan confianza en la Procuraduría. La Procuraduría está teniendo una renovación, hay elementos ahí, hay personal muy capacitado, está el director jurídico, que es una persona, el señor procurador también, que están ahí, que tengan confianza en la Procuraduría. Las cosas están cambiando para bien, y que la gente retome la confianza. Eso es muy importante, y bueno, la Unidad de Derechos Humanos está para atenderlos, para orientarlos, a los profesores que se acerquen si tienen algún asunto de estos, que se acerquen a la Unidad de Derechos Humanos, y nosotros los vamos a orientar de la mejor manera. Y también la Comisión Estatal, nosotros trabajamos de la mano con la Comisión Estatal, con el maestro Cázares, que también siempre hemos recibido apoyo de él. Entonces podemos confiar en el director de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, con el maestro Ricardo Díaz Ferreira. Seguro que si van a denunciar no se van a ir consignados. Esperemos que no. Yo no soy autoridad ministerial, pero en la medida de lo posible yo creo que las cosas están cambiando. Maestro, ¿le parece que antes de terminar sea usted el portavoz de una violación de derechos humanos a la educación, donde se convocaba a investigadores para ver este problema y otros más, y que haya sido suspendido de una forma tan irresponsable, que fue el Encuentro Internacional de Investigación Educativa 2004, Pensar la Práctica Docente? Nosotros no tenemos conocimiento de ese evento, la verdad es que yo lo desconozco, no tengo yo competencia en la materia educativa, pero yo entiendo que el programa es visto, el programa es escuchado, y además alguien en la Secretaría de Educación estará escuchando el programa,
y le darán respuesta. Yo estoy seguro de ello porque hay gente muy profesional ahí en el área de comunicación social. Correcto, pues vamos a desde aquí a hacer el llamado al secretario de Educación en el Estado de que explique y ojalá cuando venga ya haya cesado a las personas que suspendieron este evento. Maestro Ricardo Díaz Ferreira, muchas gracias por haber asistido a su programa, se comentaron un comentario pensado, y a la licenciada Giovanna que hizo posible que viniera el licenciado, muchas gracias a todos los amigos que nos ven, nos vemos el próximo jueves, su amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide, hasta pronto.